Bienvenidos a nuestro canal Saliendo del Sistema. En el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Vamos a hablar de Ezequiel capítulo 4. Aquí se encuentra una interesante profecía, la cual es ignorada por la mayoría de las religiones y es el momento en el que la abordemos. Antes de iniciar con el tema, es necesario que comprendamos el origen de la nación de Israel. La nación de Israel se origina con el patriarca Abraham, cuando es llamado por Dios de Ur de los Caldeos a salir de su tierra y de su parentela, y emigrar a la tierra de Canaán, se llamaba en ese momento. Posteriormente, Abraham en su vejez engendra a su hijo Isaac. Isaac engendra a su hijo Jacob. Jacob engendra a sus 12 hijos que posteriormente se convierten en los 12 patriarcas. La nación de Israel va a Egipto, donde es esclavizada por un periodo de 400 años. Posteriormente, mediante Moisés, la nación de Israel regresa en el Éxodo a la tierra de Canaán, que posteriormente será la tierra de Israel. Una vez muerto Moisés, la nación comienza a ser gobernada por Josué. Muerto Josué, la nación comienza a ser gobernada por los jueces. Debemos destacar que en esta época cada quien hacía lo que mejor le parecía, lo que indica que no estaban cumpliendo la palabra de Dios o la ley de Dios que les había sido entregada en el monte Sinaí. Después de que la nación deja de ser gobernada por los jueces, vemos que la nación se acerca al profeta Samuel y le dice que les unja un rey, que les nombre un rey, que elija un rey sobre ellos. Samuel va ante el padre y el padre le ordena ungir al rey Saúl para gobernar la nación. Posteriormente es ungido en reemplazo del rey Saúl, quien sería el rey David y su casa. Posteriormente, la nación, o más bien las 12 tribus, son gobernadas por el rey Salomón, descendiente de David. Y a la muerte de Salomón, cuando inicia el reino de su hijo Roboam, ocurre un cisma. Este cisma consiste en que 10 tribus se separan de la casa de David. Entonces, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá empiezan a componer lo que se llamaría el reino del sur de Israel o la casa de Judá. Y las 10 tribus restantes componen el reino del norte con sede o capital en Samaria en un futuro. En un principio la capital no era Samaria. Posteriormente, Samaria se convierte en la capital. Estamos haciendo un resumen, por eso no vamos mucho a los detalles. ¿Qué ocurre? Después de este cisma, la línea sanguínea de David continúan gobernando ininterrumpidamente sobre la casa de Judá hasta que su reino cae. Pero en este caso nos centraremos más en la casa de Israel, la cual comenzó a ser gobernada en primer lugar por el rey Jeroboam. He de decir que este rey Jeroboam es elegido por Dios y mediante el profeta Ahías, el cual rompe el talit y le entrega 10 pedazos a Jeroboam en representación de las 10 tribus y se queda con 2 pedazos para mantener una lámpara para David en el reino de Judá o en la casa de Judá. El rey Jeroboam es un rey pagano que hace pecar a Israel y todos los reyes que se vienen sucediendo siguen haciendo pecar a Israel. La casa de Israel o las 10 tribus, que también recibió el nombre de la casa de Efraín, también recibió el nombre de Samaria y en muchas ocasiones recibió el nombre del rey que le gobernaba. Ahora bien, este rey Jeroboam manda a hacer 2 becerros de oro. Uno lo instala en Betel, el otro lo instala en Dan y hace pecar a Israel. Tenemos que tener claro que
Esta adoración pagana no se alejó de Israel a tal punto de que el Padre decidió enviar la nación de Israel al exilio. O más bien las 10 tribus que estaban en el norte, decidió el Padre enviarlas al exilio. Esto ocurrió cuando el rey de Asiria conquista Samaria y por ende lleva toda la nación de Israel al destierro. Como la nación estaba dividida, Judá aún siguió subsistiendo, pero la nación de Israel o las 10 tribus, que hoy día son conocidas como las 10 tribus perdidas, fueron deportadas a Asiria. Posteriormente llevadas a todo el mundo, como la Biblia nos explica, y también fueron gentilizadas. Antes de iniciar con el tema, quiero dejar claro de que aquí no estamos prediciendo fecha del fin del mundo y tampoco estamos prediciendo fecha de la venida del Mesías. Repito, ni la fecha del fin del mundo ni la fecha de la venida del Mesías. Nadie sabe el día ni la hora. Eso debemos de tenerlo clarito. Vamos a hablar de otro tema, un tema totalmente distinto. Vamos a estar hablando de Ezequiel capítulo 4, el cual nos habla de la culpa, tanto de la casa de Israel, esparcida entre las naciones, como de la casa de Judá, los actuales judíos. Y no solo los actuales judíos, gran parte de la casa de Judá se encuentra esparcida también entre las naciones. Eso debemos tenerlo claro. Lo otro que quería agregar es que el calendario hebreo no lo vamos a estar utilizando, por el simple hecho de que el calendario hebreo que tenemos en la actualidad es muy inexacto, debido a que es un takanot rabínico y tiene muchos errores. No sabemos en qué año estamos en el calendario hebreo, entonces por tanto utilizaremos el calendario gregoriano. Si usted tiene el calendario hebreo corregido o usted consigue una mejor información en cuanto a calendarios, haga usted mismo las operaciones en casa. Aquí damos clases pedagógicas, como todos sabemos, y si usted puede hacerlo por su propia cuenta y hacerlo bien, pues hágalo. Aquí no promovemos que se nos crea, aquí promovemos que usted investigue y logre hacer las cosas por su cuenta. Esa aptitud que tiene el cristiano de no investigar, de ser credulón, de creérselo todo, es una actitud errónea. Dije cristiano, me refiero a las personas que se están acercando al conocimiento de la palabra del Padre, al conocimiento de la Torá. Pero bueno, todos venimos del cristianismo, así que no está mal dicho. Iniciemos con el tema. Recuerden que la referencia que utilizaremos es Ezequiel capítulo 4. No vamos a leer los versículos, no los vamos a leer, pero sí les vamos a decir que utilizaremos la referencia de Ezequiel 4. Usted lea todo el capítulo. También utilizaremos Levítico 26, usted también lea todo el capítulo. Aquí no los vamos a leer. Solo repasaremos algunos versículos por encima. Pero, como les vuelvo a repetir, usted léalo todo. Entienda el contexto, entienda el tema. Ahora bien, tome en cuenta esta fecha. Apúntela. El año 722. En el año 722 cae el reino del norte de Israel. El reino de las 10 tribus cae en el año 722. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a partir del año 722, este es el año que tomaremos como referencia. Entonces, tenemos que tener claro que cuando el profeta Ezequiel nació, ya el reino del norte de Israel había sido deportado a Asiria, no a Babilonia. El que fue deportado a Babilonia fue el reino del sur, con capital en Jerusalén, al que se le llama la casa de Judá. Aquí estamos hablando en primera instancia de la casa de Israel o las 10 tribus perdidas con capital en Samaria. Entonces este reino, busque la información, está disponible inclusive en Wikipedia, caería en el año 722. Entonces, si tomamos como referencia 722, debemos de saber que
el profeta pagó la culpa o cargó la culpa por 390 días. En estos 390 días él estuvo durmiendo hacia la izquierda. Todo esto de la plancha de hierro, que sería señal, no lo vamos a tocar. Estamos yéndonos directo a las fechas. Lógicamente usted lea el capítulo y dése cuenta de todo lo que habló el profeta. Aquí no lo estamos leyendo, solamente lo estamos tomando como referencia, como vuelvo a repetir. En el versículo 6 encontramos que la culpa que estaba llevando el profeta era simbolismo de un día por un año. Por tanto, la casa de Israel estaba llevando una culpa de 390 días, que convertidos a años, lógicamente da 390 años. Entonces, ¿por qué debemos tomar en cuenta Levítico capítulo 26? Léalo como ya le dije hace un rato. ¿Por qué? Porque aquí dice que si Israel no se arrepentía, esta culpa iba a ser multiplicada por 7, o más bien se le iba a castigar 7 veces más. Entonces, esto fue multiplicado por 7. Esos 390 años fueron multiplicados por 7. Como ya les dije, en el versículo 6 se nos explica que es un día por un año. Entonces, si multiplicamos 390 por 7, nos da un total de 2730 años. Entonces, estos 2730 años, si los tomamos como referencia desde el año en el que cayó, 722, nos daría un aproximado, lastimosamente es aproximado porque los calendarios que tenemos no son exactos, de entre el año 2007 y el año 2011. Lastimosamente tenemos que utilizar este rango. No podemos decirlo con mayor exactitud. Lógicamente la operación matemática, si tomamos como referencia de que el año 0, cuando hubo cambio del calendario antiguo al calendario gregoriano, el año 0 no se toma en cuenta, la operación matemática nos daría alrededor del 2008-2009. No podemos hablar con exactitud, por tanto damos un rango de entre 2011, más bien 2007 a 2011. Esto en cuanto a la casa de Israel. Ahora hablemos de la casa de Judá. En cuanto a la casa de Judá se nos dice que el pago de su culpa era de 40 días. Como ya nos explicó la regla del versículo 6, era un día por un año. Debemos de tener claro que no se está refiriendo a la caída de Jerusalén en el año 587. No nos está hablando de esto. ¿Por qué? Porque Judá fue al exilio durante 70 años y regresó. Lógicamente pagó la deportación a Babilonia en sus 70 años. Pero, y eso se explica a lo largo de la Biblia, y eso lo explicaremos después en otro video. Eso de la deportación a Babilonia, porque fue de 70 años, eso lo hablaremos después. En este momento nos estamos centrando en otro tema que están relacionados y es parecido, pero no es el mismo. Así que continuemos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la caída de Jerusalén del año 587 no es de la que nos está hablando el profeta Ezequiel. ¿De cuál nos está hablando? Nos está hablando de la del año 70. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir desglosando el tema. Entonces, ¿cómo sabemos que es la caída de Jerusalén del año 70? Porque las operaciones matemáticas que hacemos y el contexto del que se nos está hablando coincide con la del año 70. No coincide con la del 587, porque como ya aclaré hace un rato, la culpa de el 587 fue pagada y volvió Judá después de 70 años. Sin embargo, de la del año 70 no hemos visto volver a Judá. Entonces vamos a aclarar este tema. Muchos dirán, volvió porque está viviendo en Israel. No volvió porque no creen en el Mesías. Así que no ha vuelto. Vamos a aclarar el tema. Entonces, cayeron en el año 70. Debieron regresar 40 años después. Si vemos la historia, Judá no regresó 40 años después.
¿Qué nos indica esto? Que según la regla de Levítico capítulo 26, se les multiplicó por 7. Esto debió darnos a que Judá debió regresar 280 años después del año 70. Tampoco regresó. ¿Qué nos indica esto? Que si seguimos por eso es que le dije que lean todo el capítulo. Si siguen leyendo Levítico 26 se darán cuenta de que al no volver se le multiplicó nuevamente por 7. Y esto nos da un total de 1960 años. Ahora bien, 1960 años y cayó en el año 70, hay que sumarle el año 70. Muchos lo dejan hasta aquí, muchos dejan la operación matemática hasta 1960 y lógicamente les da años que rondan cuando se creó el Estado de Israel, pero eso no es correcto. Tenemos que sumarle los 70 años y esto nos da 2030 y esta es más exacta. Entonces tenemos que Judá paga su culpa en el año 2030. ¿Por qué se le multiplicó por 2? Eso es tema de otro video. Muchos dicen que por el rechazo al Mesías, por no arrepentirse, hay muchas cosas que rondan este tema y eso lo hablaremos después. Algunos me preguntan por qué he estado subiendo pocos videos. Pues he estado atendiendo otros asuntos. Espero en un futuro volver a subir con mayor regularidad. Así que espero que les haya servido la información que he compartido hoy. Lastimosamente no podemos hablar con mayor precisión. Quisiéramos hablar con mayor precisión en cuanto a la casa de Israel, pero no podemos. El calendario no se presta. Y en cuanto a la casa de Judá es más exacto, es más preciso, pero tampoco podemos decir que es exacto porque no tenemos el calendario hebreo corregido. Algunos me dirán, no, pero es que existe tal versión, existe. Doy seguimiento bastante cercano a los calendarios hebreos y lastimosamente no son exactos. Bueno, tenemos que usar las herramientas que tenemos a disposición y es lo que podemos hacer de momento. Así que tengan un lindo día. Nos vemos la próxima. Un saludo.